En un mundo lleno de disputas, ni el fútbol se salva de la violencia que generan muchos temas extradeportivos. Algunos ven los estadios como una extensión del campo de batalla, donde los odios y los conflictos ponen en riesgo la imagen y la salud de esta disciplina, incluso en los mundiales. Así que en este video repasaremos esos partidos de la Copa del Mundo que no solo pasaron a la posteridad por lo meramente deportivo, sino también por esos factores externos que pusieron en peligro a sus protagonistas. Porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en palabra de gol. Y empezamos este repaso por los partidos más peligrosos en los mundiales con el particular enfrentamiento que se vivió en la fase de grupos del Mundial de Alemania Occidental 1974, pues en la última fecha, en el Volkspark Stadium de Hamburgo, el 22 de junio de 1974, la selección local, Alemania Federal, se enfrentaba a sus vecinos y hermanos de la Alemania Democrática. A pesar de que ambas selecciones ya estaban clasificadas a la siguiente ronda, este duelo se desarrolló bajo un clima político tenso, ya que además de ser una batalla por el honor de las ideologías que separaron a estas naciones durante la Guerra Fría, el encuentro se jugó en medio de amenazas, ya que en las semanas previas del encuentro, decenas de cartas de la organización terrorista Baader Meinhof llegaron a las redacciones de los diarios locales, advirtiendo que si no liberaban a los integrantes de esta agrupación que estaban en prisión, harían explotar el estadio de Hamburgo. Con el desastroso recuerdo aún presente de la tragedia que sucedió en 1972, donde el grupo terrorista Septiembre Negro secuestró y asesinó a 11 atletas israelíes que iban a participar de los Juegos Olímpicos de Múnich, las autoridades alemanas no escatimaron esfuerzos para mantener el orden en aquel partido, ya que incluso un helicóptero sobrevoló el estadio durante todo el partido, y desde las terrazas de los edificios aledaños, varios francotiradores vigilaron cada centímetro del recinto. Afortunadamente, todo transcurrió con normalidad, excepto en lo deportivo, ya que la modesta selección de la RDA se impuso sobre sus rivales de la RFA con un solitario gol de Jürgen Sparwasser, lo que significó uno de los mayores golpes en la historia de los mundiales, aunque no hay mal que por bien no venga, ya que según Franz Beckenbauer, aquella derrota, aunque dolorosa, los despertó para afrontar con mayor concentración aquel mundial, que terminaría ganando Alemania Occidental. Pocos duelos tuvieron tanta trascendencia en la historia de los mundiales como aquel recordado enfrentamiento por los cuartos de final de México 86 entre Argentina e Inglaterra. Más allá de ser un enfrentamiento entre dos potencias futbolísticas, el frente a frente tomó una fuerte carga política por el recuerdo fresco del conflicto de las Malvinas en 1982, donde recordemos que la dictadura militar de Argentina, que gobernaba por ese entonces, el 2 de abril de ese año invadió las Islas Malvinas, territorio controlado por los británicos, y donde reclamaban su soberanía. Apenas 2 meses después de aquel hecho, las tropas inglesas derrotaron de forma contundente a un ejército argentino formado en su gran mayoría por soldados inexpertos. Por este motivo, para muchos este encuentro cobró un significado aún mayor, ya que de hecho en ese momento las relaciones diplomáticas entre los dos países estaban rotas. Sin embargo, esta vez el campo de batalla fue el césped del Estadio Azteca, el cual se convirtió en el escenario de un partido que significó un antes y un después para el fútbol argentino. La albiceleste, de la mano de Diego Maradona y su descomunal talento, vencieron a los ingleses que, resignados, se fueron a casa por culpa de los que eventualmente serían campeones del mundo en esa oportunidad. Pero más allá de la victoria deportiva, para muchos esta epopeya, salvando las distancias, fue una especie de revancha que hasta hoy en día es muy recordada por las dos naciones. El sorteo del mundial otra vez hizo de las suyas en Francia 98 y determinó un encuentro con mucho morbo, pues en la segunda fecha del grupo F se verían las caras Irán y Estados Unidos, dos naciones que históricamente han tenido numerosos choques de diferente índole, ya que desde el triunfo de la Revolución Islámica en 1979 no existen relaciones diplomáticas formales entre ambos países. Recordemos que Bush en su momento llegó a incluir al país asiático en su eje del mal, y en Teherán es usual que se refieran a Estados Unidos como la bestia o el gran satán, por lo que debido a estas tensas relaciones siempre ha habido un potencial riesgo de un conflicto bélico entre ambos países. La carga política de aquel encuentro disputado el 21 de junio en Lyon hizo que las autoridades francesas blindaran el estadio de Gerland con extremas medidas de seguridad. Sin embargo, en la cancha se vivió una verdadera fiesta, tanto en lo humano como en lo futbolístico, pues ambos planteles llevaron a cabo uno de los gestos más recordados de fair play, intercambiando flores y banderines como muestra de respeto. Ya en el partido, los persas fueron los que más hicieron para buscar la victoria. Los tantos de Stili y Madavikia le dieron la suficiente ventaja a los asiáticos, que lucharon para mantener el triunfo
triunfo a pesar del descuento de McBride. Al finalizar el partido, solo había que ver las efusivas y emocionantes celebraciones de los iraníes para dimensionar el significado de aquella victoria. Los jugadores norteamericanos se comportaron de manera correcta y, a pesar de la frustración de la derrota, intercambiaron camisetas con sus colegas asiáticos. La fiesta en Teherán, la capital de Irán, fue tremenda. Las calles se inundaron de autos y personas bailaban y festejaban al ritmo de los pitos y la música. Tanto así que, a pesar de las restricciones que hay en ese país para las mujeres, a estas se les permitió mirar y festejar el triunfo. Por su parte, en Estados Unidos no se le dio mayor trascendencia a este hecho, llegando incluso a censurarlo, ya que la cadena ABC se negó a mostrar las imágenes de la celebración iraní con el pretexto de que estas habían sido censuradas por el país asiático y no podían retransmitirlas, algo totalmente falso, ya que los festejos llegaron a todo el mundo. Literalmente, para la selección italiana, en 1934 ganar la final de su mundial fue cuestión de vida o muerte. El régimen fascista de Benito Mussolini puso todo su empeño para conquistar la Copa del Mundo en aquella oportunidad, como cortina de humo y para vender el poderío de su gobierno. Por eso, al mejor estilo de Il Duce, el dictador apeló a la vieja confiable, el miedo y la fuerza, para convencer al técnico y a la selección italiana de hacer todo lo posible para hacerse con el triunfo. El primer objetivo fue el entrenador del equipo, Vittorio Pozzo, con quien Mussolini se reunió y le expresó la siguiente advertencia: usted es el único responsable del éxito, pero que Dios le ayude si llega a fracasar. La amenaza de Il Duce también llegó a los oídos de los jugadores, quienes en una supuesta cena de camaradería escucharon las siguientes palabras del dictador: ganan o shh, mientras él posaba su dedo por el índice de la garganta. Ante tal motivación, la selección local salió al césped del Estadio Nacional del Partido Fascista el 10 de junio de 1934 para disputar la final contra Checoslovaquia, con la misión de hacerse con la copa y de paso salvar sus vidas, algo que para fortuna de ellos se concretó tras los goles de Orsi y Schiavio. Este último sirvió para desequilibrar el empate que había forzado el tiempo suplementario, que acabó 2-1 a favor de los italianos. Ante el clima de violencia que rodeó ese partido, quién sabe cuál hubiera sido la suerte de los jugadores locales de haber fallado. Mejor no lo pudo haber descrito Luis Felipe Monti, jugador argentino nacionalizado italiano para la ocasión, el cual también había sido finalista en la Copa de Uruguay de 1930. Pues años después, Monti expresó lo siguiente: en Montevideo me mataban si ganaba, en Roma me mataban si perdía. Por suerte, en ambas oportunidades, el resultado le permitió vivir para contarlo. La exótica participación de Zaire en el Mundial de Alemania Federal 1974 oculta una historia muy compleja de trasfondo. Esta nación africana, que se había independizado de Bélgica en 1960, desde el 65 era gobernada por el dictador Mobutu Sese Seko, que entre sus particulares reformas decidió invertir en el fútbol para llamar la atención del mundo, porque contrató al entrenador yugoslavo Paloje Vidinic, quien había clasificado a Marruecos al Mundial de México 1970, con el objetivo de que hicieran lo mismo con su selección y clasificarla a la cita orbital del 74. Rápidamente el plan tuvo éxito, al conseguir su cupo venciendo a Zambia y a Marruecos en la liguilla final para lograr la clasificación. Bajo las promesas de suculentos premios económicos, los jugadores leopardos llegaron a Alemania con la intención de hacer un buen papel, aunque por supuesto no eran favoritos. La realidad rápidamente los golpeó al perder 2-0 ante Escocia y 9-0 ante Yugoslavia. Aquellas derrotas despertaron la furia del dictador Mobutu, famoso por sus despiadados y crueles métodos. Además de tildarlos de vergüenza nacional, retiró las promesas de premios a los jugadores y los amenazó con quitarles la vida al volver al país si perdían su último partido ante Brasil por 4 o más goles. Los pobres jugadores de Zaire meditaron no presentarse, pero las presiones de su gobernante y de la misma FIFA los obligó a disputar aquel encuentro contra la Canariña en Helsinki el 22 de junio del 74. A pesar de esforzarse al máximo, los africanos a los 79 minutos ya perdían por 3-0 y estaban a un gol de ser condenados a muerte. La desesperación de los leopardos de que se acabara el encuentro con esa diferencia se evidencia en el famoso tiro libre que iba a ser cobrado por Riveliño, que ante el peligro de que marcara como una estrategia de distracción y de quemar tiempo, el defensor africano Enwepu Ilunga despejó desesperadamente aquel balón para la estupefacción y la burla de muchos. Sin embargo, el marcador no se movió más y los jugadores pudieron volver a su país sin ningún riesgo. Sin embargo, por aquella vergonzosa presentación, muchos acabarían en la pobreza y en el olvido.
La enorme expectativa y entusiasmo que se formó en Colombia luego de la estupenda clasificación de la selección cafetera para el Mundial de Estados Unidos 94, a la larga le salió demasiado caro al equipo dirigido por Francisco Maturana, ya que lamentablemente tal fracaso le costaría la vida a uno de los futbolistas cafeteros. Luego de una preparación pésima, el equipo que para muchos era el favorito a llevarse la copa en aquella oportunidad sufrió el costo de la arrogancia y el exceso de confianza. Primero, caería de manera contundente ante Rumania, equipo que le endosó un 3-1 a Colombia, resultado que sorprendió a muchos y que acabó con la paciencia de los criminales, que no encontraron una mejor forma para desahogar su frustración que enviando cartas de amenazas a integrantes del cuerpo técnico y a los jugadores de la tricolor, donde les advertían que si se atrevían a repetir el desastre vivido contra Rumania, tendrían que despedirse de sus familiares antes de tiempo. Aquellas intimidaciones terminaron de condenar a un equipo que nunca se encontró en la cancha, ya que de hecho Maturana estuvo a punto de renunciar y el jugador Barrabás Gómez, por el temor a las represalias, no se atrevió a volver a pisar una cancha como jugador, dando por terminada su carrera en medio del mundial. Lo peor ocurriría el 22 de junio de 1994 en el estadio Rose Bowl de Los Ángeles, donde se enfrentaron las selecciones de Estados Unidos y de Colombia. Los locales aprovecharon la floja presentación de los cafeteros, que pensando más en el bienestar de sus familiares que en el mismo partido, cayeron de manera estrepitosa ante los dueños de casa por 2-1, donde trágicamente el gol que abrió la cuenta para los norteamericanos pasó a la historia, ya que el autogol de Andrés Escobar sería la acción que más adelante condenaría al histórico zaguero. Tras el fracaso del mundial, semanas después Escobar sería acribillado por sicarios a las afueras de su natal Medellín el 2 de julio de 1994, luego de mantener una fuerte discusión a la salida de un restaurante con un grupo de hinchas que le recriminaron aquella desafortunada jugada. Aquel lamentable suceso sin duda es uno de los hechos más repudiables en la historia de la Copa del Mundo, y hoy en día aún se le recuerda a Escobar para que una barbaridad como aquella jamás vuelva a ocurrir. El Mundial de Francia 1938 sin duda fue uno distinto a todos. Ninguna edición tuvo un ambiente tan hostil y tenso como aquel que fue desarrollado en medio de una Europa invadida por el odio y rencor, pues se realizó a puertas del conflicto bélico más sanguinario de todos los tiempos, la Segunda Guerra Mundial. El primer partido de aquel campeonato ya demostró el ambiente pesado bajo el cual se desarrollaría aquella copa, pues los encargados de dar el puntapié inicial eran las selecciones de la Alemania nazi, de Adolf Hitler y Suiza. El público francés desde el principio demostró su repudio ante el seleccionado teutón, que a pesar de los silbidos y los insultos se atrevieron a realizar el saludo nazi, toda una provocación que encendió a los presentes en el Estadio Parque de los Príncipes aquel 4 de junio de 1938. A pesar de contar con varios jugadores austriacos, debido a la invasión que llevaron a cabo los nazis a aquella nación meses antes del mundial, la selección alemana no pudo pasar de la primera ronda ante Suiza, luego de un luchado empate a 1, y en el encuentro de desempate contra los helvéticos, a pesar de que la Mannschaft arrancó ganando 2-0, en el segundo tiempo los suizos realizarían una espectacular remontada, anotando incluso 3 de los 4 goles que marcaron en menos de 15 minutos, para endosarle una derrota humillante al seleccionado nazi, que no pudo demostrar en el césped la supuesta superioridad de la raza aria. Tal victoria fue celebrada por miles de aficionados que no pararon de expresar su repudio al equipo de la Alemania nazi, factor que sin duda agobió a los jugadores alemanes, que se fueron por la puerta de atrás de aquel mundial, aunque luego volverían a Francia, pero no con guayos ni balones, sino con fusiles y tanques. Y en el bonus de los partidos más tensos de los mundiales hay que recordar la batalla de Burdeos en 1938, donde las selecciones de Brasil y Checoslovaquia por los cuartos de final del mundial libraron una guerra que se extendió por 120 minutos, donde las patadas y los golpes entre los jugadores fueron los protagonistas, dejando como saldo a 3 expulsados y 2 futbolistas que acabaron el partido con huesos rotos. Otro partido violento que pasó a la posteridad fue la Batalla de Santiago, partido donde chocaron las selecciones de Chile e Italia en la fase de grupos del Mundial de 1962 realizado en el país austral. El encuentro se transformó en un auténtico combate luego de que unos periodistas italianos tildaran al país sudamericano como un símbolo triste de las naciones subdesarrolladas, palabras que los jugadores chilenos cobrarían en el césped del Estadio Nacional ante la Azzurra, la cual cayó 2-0 ante los locales, pero no sin antes regalar un partido lleno de violencia extrema, que incluso terminó con la expulsión de 2 jugadores de la Nacional, que tuvieron que ser retirados por la policía. Otro encuentro recordado por su excesivo ímpetu fue el choque entre Francia y Alemania. El villano del encuentro fue el portero alemán Harald Schumacher, ya que este fue la gran figura en los penales donde se fueron eliminados los franceses, instancia donde el arquero teutón ni siquiera debió haber estado presente, ya que en el partido fue protagonista de un choque muy violento con el delantero francés Patrick Pattison, quien perdió el conocimiento y sufrió la pérdida de varios de sus dientes, acción donde Schumacher
Maha debió ser expulsado, pero ni siquiera fue sancionado e incluso tuvo el descaro de burlarse de los hinchas franceses que le reclamaron aquella acción. Y finalmente, debemos hacer una mención a la famosa batalla de Nuremberg en el Mundial de Alemania 2006, donde por los octavos de final se cruzaron las selecciones de Holanda y Portugal, equipos que desplegaron un juego extremadamente violento. Ostenta el récord de jugadores expulsados en un mismo partido, con 4, 2 por cada bando. Además, el árbitro del encuentro, el ruso Valentin Ivanov, tuvo que mostrar 16 amarillas en aquel pleito que terminó a favor de los lusos por 1-0. Y hasta aquí este recorrido por los partidos más peligrosos en los mundiales. ¿Conocían todas estas historias? ¿Cuál fue la que más los impactó? Compartan todas sus opiniones en los comentarios. Y si conocen otra batalla futbolística, también sería interesante que la compartieran aquí abajo. Yo por lo pronto me despido y será hasta la próxima. Como siempre, aquí en su canal, Palabra de Gol.